Para entender el 2 de octubre hay que ver qué es lo que lo causó. En ese entonces México estaba atravesando por un sistema de gobierno autoritario en el que no toleraba la oposición. Exacto. El gobierno de Díaz Ordaz controlaba todo, medios, universidades, sindicatos, y cuando los estudiantes pidieron libertad, lo vieron como una amenaza. También hay que considerar que había mucha tensión. En plena Guerra Fría, los gobiernos temían por cualquier movimiento comunista. Aunque eso no justifica la violencia, el ejército y el batallón Olimpia atacaron jóvenes desarmados. No fue un entrenamiento, fue una masacre. Y lo peor de todo fue que el gobierno no los ocultó todo. Dijeron que solo había sido un pequeño disturbio, pero en realidad hubieron cientos de muertos. Mi abuelo, que estuvo ahí, dice que la gente corría sin saber de dónde venían los disparos. No fue un accidente, fue algo planeado. Pero, si ya pasó hace más de 50 años, ¿de qué sirvió? ¿Nos ayudó en algo? Claro que sí. Antes de 1968 no había libertad de expresión. La gente tenía miedo de hablar. Es por ello que este movimiento estudiantil marcó el inicio de muchos cambios democráticos en México. También nos enseñó que nosotros los jóvenes tenemos el derecho a votar. Aunque las protestas sean muy difíciles, estos pueden cambiar la historia a lo largo del tiempo. Pero de verdad aprendimos. Hoy seguimos viendo represión de marchas y abusos de poder. La diferencia en la actualidad es que ahora sabemos que podemos luchar. El 68 nos dejó una enseñanza en la cual sabemos que ahora podemos exigir. En 1968, miles de estudiantes salieron a las calles exigiendo democracia, libertad y justicia, pero el gobierno no escuchó, y la historia cambió para siempre. Esta es la historia de aquellos que alzaron la voz y quienes intentaron silenciarlos. Pero el gobierno veía a los estudiantes como una amenaza. Somos provocadores. Pedimos diálogo, educación para todos y el fin de la violencia. No permitiremos que la estabilidad del país se vea afectada. El ejército ocupó las universidades. Cientos fueron detenidos sin razón. Mi hijo solo quería un México mejor. ¿Por qué los tratan como criminales? Estamos en la Plaza de las Tres Culturas. Todo era pacífico. Pero, de repente, comenzaron los disparos. El 2 de octubre de 1968, cientos de estudiantes fueron atacados. Nadie sabe cuántos murieron realmente. Es lo más tremendo de mi vida. No nos olviden. Esto es lo que nos dijeron que hiciéramos, disparar contra jóvenes. No entiendo, solo querían ser escuchados. ¿Por qué tienen que ser así? El movimiento estudiantil de 1968 marcó a México. Hoy sus demandas siguen vivas: libertad de expresión, justicia y democracia. El gobierno quiso silenciarlos, pero su voz sigue resonando en la historia. El 2 de octubre no se olvida. ¿Y tú? ¿Cómo harás que esta historia siga viva? El movimiento estudiantil de 1968 dejó un legado crucial en la historia, marcado por la lucha de los derechos humanos y la democracia en México. Los jóvenes que se alzaron contra la represión marcaron un antes y un después en la historia del país. Hoy sigue siendo un ejemplo inspirador para los que defienden la libertad y los derechos. Para honrar a aquellos que participaron, debemos recordar su valentía, educar sobre su lucha y trabajar por un México justo y democrático. Todo esto para asegurarnos de que su sacrificio no se olvide.